Bienvenido al repaso de la escuela sabática de jóvenes de esta semana. Que Dios lo pueda bendecir grandemente. Llegamos al final de nuestro trimestre, llegamos al final de nuestro estudio del libro de Levíticos. Y qué mejor que terminar nuestro estudio de Levíticos con este título. Escucha este título: la ley. Esta semana estamos estudiando y repasando en la lección de jóvenes la ley de Dios. Esa ley de Dios que encontramos en Éxodo el capítulo 20. Por eso se le conoce la ley de Dios. No es que la ley de Moisés. No fue un invento de Moisés que un día dijo, bueno, voy a escribir 10 mandamientos y se lo voy al pueblo de Israel. No. Es la ley de Dios. El mismo Dios en el monte Sinaí le dio la ley, los 10 mandamientos a Moisés para que se los diera al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, creo que nos identificamos mucho con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era ingrato. Porque Dios allá en el monte Sinaí dándole los 10 mandamientos a Moisés. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Le dice a Aarón, construyanos un becerro, construyanos un Dios. Porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, ese Moisés que abrió el Mar Rojo, ese Moisés que nos libró de los egipcios, parece que se murió, parece que allá murió en el monte Sinaí. Háganos un Dios que nos dirija, que nos lleve en el desierto, que nos dé lo que Moisés y el Dios poderoso, el Dios vivo, les había dado. Y Aarón, ese líder, ese tremendo líder, Aarón, le dio el permiso para que construyera un becerro. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, dice la Biblia que Moisés se enojó tanto que destruyó los primeros mandamientos de Dios, o sea, la tabla, los 10 mandamientos que Dios había escrito con su dedo, Moisés los destruye. Y dice, ¿quiénes están de parte de Dios? Los que están de parte de Dios de este lado, y córtenle la cabeza a los que están de parte de Dios. Y los levitas dijeron, nosotros estamos de parte de Dios. Los levitas, y por eso Dios los eligió, porque los levitas no se postraron ante este becerro que Aarón y muchos idólatras israelitas habían construido. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que a pesar de que el pueblo de Israel había infringido los 10 mandamientos, dice Moisés, venga, le voy a dar de nuevo los mandamientos. Y le dio los mandamientos. Y esta vez fue Dios que se lo dio directamente al pueblo. Y usted lea Éxodo el capítulo 20 y va a encontrar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que reflejan el carácter de Dios. El amor que nosotros tenemos que tener hacia Dios y el amor que nosotros tenemos que tener a nuestro prójimo. Y por eso Satanás se ha empeñado tanto en que nosotros no guardemos los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué se ha empeñado tanto en que no guardemos los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Los 10 mandamientos reflejan el amor de Dios. Los 10 mandamientos reflejan que tenemos que amar a nuestro prójimo. Los 10 mandamientos reflejan que tenemos que respetar a Dios. Los 10 mandamientos reflejan de que tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios creador, un Dios que nos ama, un Dios salvador, un Dios que a pesar de que nosotros somos pecadores, nos ama. La ley, así como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. La ley demanda que si usted y yo pecamos, morimos. Pero ¿qué hizo Dios? Bueno, la ley demanda que hay que morir. ¿Alguien tiene que morir? Nosotros. Usted y yo teníamos que morir. ¿Sabe qué hizo Dios? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cristo Jesús fue ese Dios, fue Dios quien pagó el precio del pecado. Y como la ley demandaba que alguien tiene que morir, Dios dijo, bueno, mi hijo se ofreció para morir. Y Jesús murió en la cruz por nosotros. Vean lo que dice Mateo, el capítulo 5, el versículo 17. Y estas palabras las dijo el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. O sea, no piensen ustedes que yo he venido a incumplir la ley o que yo he venido a cumplir los mandamientos. Como muchas personas dicen, no, los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz. No, Dios más bien, Jesús vino a cumplir lo que la ley demandaba, a cumplir lo que los profetas habían dicho. Y sigue diciendo, no he venido para abrogar, sino que yo he venido a cumplir lo que la ley demanda. La ley demandaba que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Bueno, murió Jesús por nosotros, murió por amor. Entonces, incluso en el pueblo cristiano, muchos cristianos creen que los 10 mandamientos quedaron abolidos allá en la cruz. Pero este es un engaño de Satanás. Satanás, todo lo que Dios dice, él trata de distorsionarlo. Si Dios dice, ama a tu padre, Satanás dice, no los ame por esto. Ama a tu prójimo, Satanás dice, no. Dios dice, no tengas dioses ajenos, Satanás dice, sí puedes tener, porque Dios lo que no quiere es que tú seas libre. Entonces, por eso es que Satanás se ha empeñado tanto en que nosotros no guardemos la ley, en que nosotros no le demos el valor verdadero a la ley, a los 10 mandamientos. Y si el mismo Jesús cumplió la ley, ¿por qué nosotros no podemos cumplir la ley de Dios? Cuando Dios le dio al pueblo de Israel
en los 10 mandamientos, no se lo dio para que no hagan esto por esto, no hagan lo otro porque no quiero que sean felices, más bien para que ellos fueran un ejemplo para los demás pueblos. Y el pueblo de Israel, y ahí entramos con los fariseos, los saduceos y todos los escribas, se desviaron de la ley de Dios. Más bien llegaron a cumplir la ley, pero a tal punto que se volvió un fanatismo. No cumplían la ley como Dios mandaba, cumplían la ley de Dios a su manera. Y ahí fue que se equivocaron ellos en cumplir la ley de Dios. Dios quiere que nosotros cumplamos la ley, no olvidando que la ley demanda amor a Él y amor a su prójimo. Pero también vea lo que dice Juan, el capítulo 14 y el versículo 15. Esta es la clave para entender el amor a Dios, que nosotros tenemos que tener a Dios. Juan 14:15, dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Podemos decir, si ustedes me aman, guarden los 10 mandamientos que están en Éxodo del capítulo 20. Si ustedes me aman, guarden la ley, dice Dios. Si ustedes me aman, pongan en práctica, porque los primeros 4 mandamientos, hablan del amor a Dios. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no te darás imagen. Y los otros 6 mandamientos: amor al prójimo, no codiciarás, no adulterarás, no robarás, no matarás. Entonces, si ustedes me aman, pongan en práctica los mandamientos que yo les doy a ustedes. Dice, para usted y para mí, Dios demanda que guardemos la ley. Pero voy a terminar leyendo, porque en el último tiempo, algo va a caracterizar al pueblo de Dios, al pueblo ese remanente, al pueblo que va a mantenerse firme contra los ataques de Satanás, al pueblo que se va a mantener firme contra los ataques del papado, al pueblo que se va a mantener firme contra los ataques del mundo, al pueblo que se va a mantener firme contra los ataques del mundo, del pecado. Hay un pueblo que se va a mantener firme, pero vea qué va a identificar a este pueblo. Dice Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 14:12, dice la palabra del Señor. Aquí, dice la palabra, aquí está la paciencia de los santos. Y escuche qué identifica la paciencia de los santos: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto nos deja en claro que la ley de Dios sigue vigente, porque dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos no quedaron abolidos en la cruz, no quedaron clavados allá. La ley de Dios sigue vigente, porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios, y Dios es eterno. Entonces, si Dios es eterno, su ley es eterna, su palabra es eterna, y lo que Él dice, nosotros tenemos que cumplirlo. No tratemos de distorsionar la ley de Dios para nuestra conveniencia. Muchas veces tratamos de distorsionar la ley de Dios, porque como la ley dice, no codicies, entonces como codiciamos decimos, no, eso quedó abolido. Como la ley dice, la ley de Dios dice, guarda el sábado, no, yo no guardo el sábado porque quedó abolido. No, Dios demanda que guardemos la ley, que cumplamos los 10 mandamientos, tal y como le dijo. Entonces, decía el versículo 12, que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Para terminar, repasando lo de este trimestre, el santuario nos revela de que sin la ley, los israelitas no conocían su pecado. Si no había ley, el mismo Pablo dice, si no hubiera ley, yo no supiera qué es pecado. Y nosotros mismos, si no hubiera ley, no conociéramos nuestro pecado. La ley, más bien, es como un espejo, nos muestra los pecados, nos lo muestra en qué le estamos fallando a Dios. Y entonces, no es que solo la ley está para juzgarnos, la ley también está para motivarnos, para enseñarnos cómo debemos andar en el camino. Y hay el capítulo 1, le recomiendo, no lo voy a leer, pero el salmista dice que son bienaventurados los que se alegran, los que se deleitan en la ley del Señor. Bienaventurados serán como árboles plantados. Léalo el capítulo 1 del Salmo. David dice así: bienaventurados los que guardan y los que se deleitan en la ley de Dios. Ojalá nosotros podamos guardar la ley de Dios, porque sabe, la ley de Dios demandaba la muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Murió por nosotros. Pero no significa que porque Él murió, ahí quedó clavado. Más bien, nosotros tenemos que seguir guardando esa ley, porque Jesús ya pagó el precio de esa muerte. Pero hasta que venga Jesús, la ley va a seguir vigente, porque, como decía al principio, la ley es el carácter de Dios, y Dios es eterno. Así que Dios lo bendiga, y quiero agradecerle por acompañarme durante este trimestre en la escuela sabática, y lo espero en el próximo trimestre. Que Dios lo pueda bendecir. Chau, chau.